Al aire. Nos avisa, nos dice, nos da luz roja. Rojo. Luz verde. Luz verde. Luz roja, ahora luz roja. Verde. Ya. Bueno, buenas tardes. Sea con ustedes desde nuestro pequeño lugar, para no decir una palabra más alta, aquí nuestro lugarcito, nuestro nidito, por decirlo así, para todos, para que el que lea entienda. Estamos en Facebook y estamos en YouTube, no a manera de promoción, ni que estemos vendiendo nada. Hemos entendido de que hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, no hay ningún costo, solo para los que les interesa estas charlas o estos estudios, como le quieran llamar, van a estar en Facebook y en YouTube, el canal de YouTube, para que el que lea entienda. Saludos a los que están en casa disfrutando a su familia, o los que están descansando, o los que también están trabajando y tal vez nos ven un ratito por ahí, o después de su trabajo, después que tengan tiempo, están observando, están analizando, están viendo. Bienvenidos, o sea, todos están bienvenidos para este audio, este video. Hoy en día, un día muy especial, como siempre lo decimos. Hoy es Shabbat, hoy es el sábado judío, como lo llaman muchos. Estamos aquí reunidos con 1000 preguntas más. Y también con un nuevo reto, por decirlo así, porque tenemos un nuevo libro, un libro que es de pocos capítulos y solo son, a ver, ¿cuántos tiene? Bastantes. Solo 6 tiene. De estos 6 se puede extender un estudio de muchísimas horas si uno se diera la tarea, pero hoy estaremos tocando el capítulo 1, un libro, una carta escrita, bueno, que en realidad decimos escrita por Pablo, pero hay que ir hay que remontarse un poco. Tenemos material, tenemos gente estudiando, tenemos gente 20, 30 años en el tema, desarrollando, investigando, rastreando muchas cosas que tal vez en el camino se ha perdido. Es un libro que ha sido usado bastante, y es el libro de los Gálatas. Es un libro, cuando digo manipulado, no estoy diciendo que nosotros tengamos la verdad o que nosotros no la hemos manipulado, y no solo lo digo yo, no solo lo dice mi compañero acá, no solo lo dice Adolfo, sino, vuelvo a decir, mucha gente, muchos estudiadores andan detrás de rastreando esas informaciones. ¿A qué voy? Que este libro, tanto como el Nuevo Testamento, como es llamado, como estos escritos, como las cartas que hemos hablado anteriormente, son escritos, cuando digo manipulados, no se malentienda, sino que manipulado quiero decir que cayó en manos de gente que quizá no las entendieron mucho, y al no entenderlas, las dieron como estaban, o como lo poco que entendieron. Entonces, es un libro muy controversial, un libro muy fuerte para muchos, pero
es la salvación para muchos, por decirlo, pero es como tal vez no perdición, sino para muchos es conflictivo. Es un libro que hay frases, hay cosas, hay escritos que, vuelvo a decir, que en el camino se fue tergiversando y se fue manipulando conforme a lo que se iba entendiendo. Ahora estamos en y algo curioso, que ahora vivimos tiempos donde hay mucha tecnología, hay muchos recursos, como les decía, y en realidad de qué es lo que se habla en este libro como manera de introducción, qué es lo que trató de dar a entender el apóstol Pablo, Shaul de Tarso, que primero se llamaba Shaul, después se cambia el nombre a Pablo, a Paul. ¿Por qué se cambia el nombre? Eso también hay que investigar, si era común en el pueblo hebreo cambiarse de nombre y por qué se tenía que cambiar de nombre. Eso y muchas preguntas más que vamos a ir, conforme vamos a ir estudiando, vamos a ir viendo acá de la realidad o de lo que Pablo quiso decir. Otra cosa importante, hay mucho de qué hablar, pero como manera de intro, como siempre lo hemos dicho y lo repetiremos, que Pablo, al apóstol Pablo, se ha malinterpretado, se ha visto después del cuarto siglo, después de que muere, de que Pablo muere, después, yo lo decía, lo platicaba hace un momento, que cuando muere Pablo, y no solo con él, ha pasado con reinos, con reyes, con sacerdotes, incluso con profetas, incluso me atrevería a decir, con el mismo Yeshua, con Jesús de Nazaret, como lo es llamado. Yeshua de Nazaret, cuando muere, lo quieren como venir a seguir sus pisadas o seguir lo que él dejó, pero al morirse hubieron cambios. Podría ser cambios drásticos o cambios un poco suaves. Hubieron varios grupos donde quisieron seguir las pisadas de él, sus enseñanzas, su escuela, quisieron seguir las pisadas de él, pero en el camino se fue moviendo varias situaciones, varios grupos donde se fue mezclando cosas y se fue perdiendo muchas cosas, como lo hacen con Pablo. Una vez Pablo muere, las pisadas de Pablo, su evangelio, sus escritos, su fe, su Dios, muere Pablo, vienen y entra gente que a lo mejor sí no era intenciones, y hubo gente que sí tenían intenciones de poner a Pablo a un lado. Por eso se dice que Pablo era cristiano, él fue uno de los primeros cristianos, cuando lo curioso es que si vamos a los libros o vamos a los que estudian, a los eruditos, dicen que Pablo en ningún momento empezó otra religión, él se mantuvo en su religión. Quiero dejar claro, después de las notas o de los libros que hemos tocado, que Pablo lo ven como fuera del judaísmo, fuera del mundo judío, cuando él era judío. Lo vimos con Timoteo, como Pablo, si en sus cartas, como lo vamos a ver en Gálatas, como que aboliendo cosas, reglas o leyes del pueblo de Israel, como que aboliéndolos, echándolos a un lado, como él tiene la capacidad o tiene la autoridad de abolir ciertas cosas y luego hacerlas, como el ejemplo de Timoteo. Como dice, no impongan circuncisión a nadie, le dijo a Pedro, en Hechos lo vemos muy bien. Entonces, ¿cómo vemos a Pablo diciendo a un grupo, no obliguen a que se circunciden, pero después él circuncida a Timoteo? Bueno, entonces, ¿hay que circuncidarse o no hay que circuncidarse? Entonces,
Pablo aprobó la circuncisión, fue en contra del judaísmo, fue en contra de la fe de Jesús, de Yeshua. Esto hace a que nosotros, si no entendemos eso primeramente, vamos a leer o vamos a entender estos versículos, estas cartas, erróneamente, y nos vamos a sentir en otro mundo, pensando muy diferente a lo que Pablo pensaba. Otra cosa, lo que Pablo le dicen, que él se convierte al cristianismo, no existía cristianismo. Otra cosa importante y muy claro, muy importante, que Pablo empieza a perseguir. ¿Por qué persigue? Le daba un ejemplo a alguien que estábamos platicando. Si a mí me ponen, y tal vez en la política yo cierro las manos y no hago nada. Los agentes que cuidan las fronteras, varón, los que cuidan las fronteras, ¿cuál es su trabajo? Deportar, retener o agarrar, como en buen español, agarrar o cachar o sostener, retener gente que estén cruzando el borde. ¿Y qué tienen que hacer? Agarrarlos y ¿qué? Deportarlos, llevarlos a la cárcel y luego deportarlos. Ese es su trabajo. Al momento de no hacerlo, ¿qué les viene a ellos? Ellos pueden ir a la cárcel también. Si ven que están o estafando o están involucrados en la mafia, dejando pasar a gente, ellos van a la cárcel. Ese es su trabajo. Ahora, pongamos prueba a Pablo. Pablo, ¿cómo lo han visto? Persiguiendo cristianos. Número uno, no existían cristianos, no había otra religión. Todo era judío, todo era Jerusalén, todo se regía a la ley judía. Ahora, ¿Pablo a qué se dedicaba? A perseguir cristianos, nos han dicho. Ok, ¿cuál era el trabajo de Pablo? Lo tenía que hacer sí o sí. No es porque odiaba a sus paisanos, sino porque él tenía un puesto y él lo tenía que hacer. Entonces, hay escritos de Pablo, como por ejemplo los Corintios, mira Corintios 14:34, cuando Pablo dice, se ve como machista diciendo que se callen las mujeres, no opinen. Pero Pablo, entonces estaríamos contradiciendo que Pablo es machista, pero que después Pablo dice, no hay judío, ni griego, ni mujer, ni mujer, ni hombre. Está poniendo a la misma altura un judío como un gentil, según la Torá. Entonces ahí se está contradiciendo Pablo. Bueno, entonces sí hay un nivel, o quién es mayor, quién es menor, o todos somos iguales. Él dice, Dios no hace excepción de personas. Lo vamos a ver aquí, está en el capítulo 2. Entonces, eso hay que entenderle a Pablo muy claro, por qué persigue y por qué después pareciera que se cambia de bando. No, señores, él siguió siendo judío. Él nunca cambió de bando. Él no era judío, luego se convierte al cristianismo, y no es así, no había cristianismo. Entonces, eso es muy importante conocer, saber, entenderlo, para que nosotros nos dé la facultad de tener, de hacernos preguntas y empezar a cuadrar, como lo dicen los estudiosos, de un rompecabezas hay 100 piezas, pero quizá Pablo nos dio 20, 30 piezas, y que hay piezas que hacen falta, que son más preguntas que respuestas. Entonces, ya para concluir esta intro, hay que entender bien a Pablo. Hay que tener cuidado con sus escritos, con su fe y con su Dios. Porque a Pablo le empiezan a dar como creando un Dios trino, como 3 en 1, como creando él, aquí vamos a ver en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 8 y 9, o desde el 6, que empieza a decir, pero aquí vamos a ver lo que Pablo en realidad está diciendo. Y yo me atrevo a decir, estos escritos que tenemos, yo lo hablaba con un amigo y le decía, todo lo que leamos en nuestra Biblia en español, dale vuelta a lo que Pablo dice.
ponlo al revés todo. Es solo como para hacer una prueba, por decirlo así, de una dinámica. Pues, supongamos una dinámica. Si hacemos una dinámica con Pablo, que sus escritos, Gálatas por ejemplo, es un libro muy manipulado, muy mal entendido, si le empezamos a dar vuelta como una, como les decía, como algo que surge aquí conmigo y digo, bueno, le voy a empezar a dar vuelta a las cosas que dijo Pablo, a ver cómo suenan. Vamos a empezar a ver muchas cosas de lo que Pablo en realidad dijo. Como dirían por ahí, he visto yo en Facebook y suben a veces fotos y dicen lo que en realidad Pablo quiso decir o lo que no dijo Pablo. Incluso ponen como sarcasmo y no oyendo y no, disculpen, y yo no estoy como burlándome de ciertas religiones que tienen a Pablo de una manera, lo entienden de una manera. No es mi intención hacerlo. Eso no va conmigo. No es lo que estoy tratando. Tampoco ustedes pueden malentender. No estoy diciendo, no estoy burlándome de todos los grupos como entienden a Pablo. Entonces, vamos a ver en realidad quién era Pablo. A través de sus escritos ya más o menos conocimos a Pablo en Timoteo, sus 2 cartas, diciendo una cosa y la confusión que tenemos. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo en las cartas de Pablo. Para los que escucharon esta intro o para que los que están llegando o están acercándose ahora o se están conectando, vean el intro, o sea, vean, escuchen, hagamos conciencia y empecemos a conocer un poco más a Pablo de lo que realmente quiso decir. Claro, quiero dejar claro también que a Pablo no se le va a entender el 100%, como les he dicho. Pablo hay cosas que escribe que nos deja en cero a todos, que la respuesta lo tendría Pablo, el mismísimo Pablo, pero hay cosas que sí podemos ver de lo que él quiso decir. Así que yo los animo en el Señor y que seamos un poco más curiosos, en estos temas, en no ser cerrados, en no encerrarnos y decir, no, este es Pablo para mí y aquí nadie me mueve. Es un error. ¿Por qué? Porque dice que hay más sabiduría, hay mucho más sabiduría, hay mucha más cosa que podemos aprender. Entonces no nos encerremos, no estemos a gusto sentados de decir lo sé todo, ya sé todo. Entiendo a Pablo como que fuera mexicano, lo he dicho 1 y 1000 veces. Vemos a Pablo como que mexicano fuera, o salvadoreño, centroamericano, o incluso hasta europeo. Cada quien tiene a Pablo como nos parece. Pero vamos a Gálatas, un libro. ¿Por qué traté de dar un intro un poquito largo? Que hay muchas cosas más. Que hagamos conciencia y que nosotros demos nuestro tiempo, saquemos un poco de tiempo para conocer, como diría uno de los que yo admiro, para conocer nuestras raíces judías, de dónde viene nuestra fe. Y siempre lo digo a cada amigo, a cada que me encuentro, cuando tengo oportunidad, yo le digo, o rastrea tu fe, rastrea tu identidad, rastrea de dónde te nació eso, quién te lo enseñó, de dónde viene. Rastréalo, y por si te llegas a chocar en un muro o en un callejón, que bueno, de aquí no paso. ¿Cómo está aquí? No, tienes que brincar el muro y hay algo más atrás para que tú rastrees tu fe, tus raíces, de dónde viene. Y si en realidad hay una guerra, si en realidad hay 2 dioses, hay 3 dioses, que no me quiero meter en ese tema, y que eso nos va a ayudar muchísimo para entender los escritos
de un judío llamado Shaul de Tarso. Así que varón, lo dejo y como lo he dicho siempre, me avisa cuando termine. Amén, Shabbat Shalom para todos. Es un placer para nosotros estar una vez más aquí con el propósito, el deseo de que el Padre le bendiga, de que el Padre le dé entendimiento a través de estas escrituras. Lo que hacemos, lo hacemos con el corazón, para gloria y honra del Padre y para beneficio de quienes nos escuchan, tratando de despertar la sed, el hambre de que estudien las escrituras, de que se den a la tarea de investigar un poquito más, que no se conformen con lo que escuchan, sino que vayan al texto bíblico, para que tenga el texto bíblico la razón sobre la vida del que lo lee. Hablar del libro de Gálatas es algo incómodo, es algo que despierta pasiones, que despierta euforia, porque mayormente si hay un libro que es usado para contradecir lo que nosotros hablamos, es el libro de Gálatas. A cualquier persona que se esté aferrando, que quiera abrir su mente, que quiera abrir su alma a lo que enseña realmente la Biblia, rápido le dicen, lee este libro de Gálatas. Lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo de más. Tú no tienes que volverte al judaísmo, tú no tienes que volverte a raíces hebreas, tú no tienes que hacer nada de eso. Lee este libro de Gálatas y va a ver lo que Pablo te dice allí. O sea, es el escudo de todo el cobarde que no quiere asumir la realidad de lo que enseña las Escrituras. Estoy usando palabras fuertes. Es el escudo de todo el cobarde que no quiere asumir la responsabilidad de lo que enseña las Escrituras. Las Escrituras nada más no es el libro de Gálatas. Tan sencillo como eso. En el libro de Gálatas no vamos a encontrar algo que Yeshua, aunque el apóstol Pablo es un fiel discípulo de Yeshua, pero no vamos a encontrar enseñanza de Yeshua en el libro de Gálatas. No vamos a encontrar enseñanza del mismo Padre Celestial en el libro de Gálatas. Vamos a encontrar a un apóstol defendiendo su apostolado. Vamos a encontrar a un apóstol regañando o aconsejando o reprendiendo a sus seguidores que fueron influenciados por una corriente que se estaba moviendo en aquellos tiempos. Pero ya eso es toda la Biblia. No tiene valor el consejo que da la demás parte de la Biblia. O sea, tenemos que ser conscientes. Tenemos que poner en la justa perspectiva las cosas y llamar las cosas como son. El libro de Gálatas no es toda la Biblia. Usted quizá encuentre, entre comillas, razones favorables para usted acomodarse a un estilo de vida conforme a lo que enseña este libro, mal enseñado, pero eso no le da la razón a abrogar todo lo que enseñan los demás libros y abrogar todo lo que enseña la Escritura, simplemente por usted malinterpretar lo que realmente el apóstol Pablo quiso enseñar en este libro. Por ejemplo, a lo que se escudan detrás del libro de Gálatas, vamos por paso. ¿Se dio usted a la tarea de investigar solamente en qué tiempo fue escrito el libro de Gálatas? ¿Sabía usted que el libro de Gálatas fue escrito primero que Mateo? Primero que el libro de Mateo. Primero que el libro de Lucas. Primero que el libro de Marcos. Que son los evangelios, por así decirlo, principal de un creyente de Jesús o de Yeshua. ¿Cómo está eso? Que Gálatas fue escrito primero que Mateo, que Lucas y que Marcos. Que Juan no, porque Juan ya fue escrito al final del siglo I.
alrededor del 85 en adelante, del siglo I. Entonces, fíjese nada más ese punto, ese sencillo punto, acerca de lo equivocado que estamos a la hora de estudiar las Escrituras, de cómo no nos familiarizamos con el ambiente en que se desarrollan las Escrituras. ¿Por qué? Porque si leemos el orden bíblico, encontramos que Mateo está primero que el libro de los Gálatas, que Marco está primero que el libro de los Gálatas, que Lucas está primero que el libro de los Gálatas, e incluso hablamos del libro de los Hechos primero que el libro de los Gálatas. El libro de Juan lo sitúan primero que el libro de los Gálatas. Si te sigue por ahí, sigue Romano y Primera y Segunda de Corintios, entonces te sitúan a Gálatas. Pero eso es un orden en que se colocaron estos libros. Pero en ninguna parte del libro de Gálatas te dicen, no, este libro nadie se da a la tarea de enseñar de que esta carta del apóstol Pablo fue escrito primero que Mateo. Entonces, ¿cómo yo logro situar esta enseñanza de Pablo en el tiempo para entender que fue escrito primero que Mateo, primero que Lucas, primero que Marco, primero que todos esos libros que son realmente la esencia de la enseñanza de Yeshua? Entonces se me arma en mi cabeza un sancocho, un rompecabezas, cuando yo trato de situar a la escritura de Gálatas en el tiempo. ¿Por qué? Porque parecería que cuando el apóstol Pablo se convierte al cristianismo, en nuestra mente concibe de que ya Marco está escrito, de que ya Pedro escribió lo que iba a escribir, de que ya Mateo está escrito, de que quizá Pablo se alimentó de esos libros para fortalecerse en su cristianismo. ¿Por qué? Porque Pablo viene detrás de todo ello. ¿Cómo es que situamos a Pablo entonces escribiendo Gálatas primero que todos estos libros? Entonces ahí se nos desbarata un mundo para poder entender lo que leemos. Por eso nos hemos dado a la tarea de crear esta página para que el que lea entienda, para darnos la oportunidad de escudriñar un poquito acerca de lo que leemos. Si no situamos el libro de Gálatas en el tiempo, justamente en el momento en que Pablo lo escribe, no nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. ¿Cómo figuro yo en mi mente de que todavía Mateo no estaba escrito cuando Pablo escribe Gálatas? ¿Cómo yo hago? ¿Cómo yo hago para entender de que todavía Lucas no había escrito ese gran libro que escribe para los griegos y ya Pablo escribió Gálatas? ¿Sí entienden? Entonces, nosotros tenemos que aprender a situarnos en el lugar en que están las escrituras y lo que está aconteciendo para poder entender. Hablar del apóstol Pablo y de sus escritos es una navaja de doble filo. En primer lugar, porque Nico decía ahorita que cuando leemos estos escritos del apóstol Pablo, parecería que Pablo era mi vecino. Parecería que Pablo me lo escribió a mí. Parecería que yo soy Galacia, que yo soy gente de esa, que yo existía allí, que yo me recreaba en aquellos lugares, por lo cual Pablo me escribió eso a mí, cuando nada que ver. Si el apóstol Pablo tuviera la facultad de volver a revivir, reencarnar y escribirle a nosotros los latinos, créanme que nos mandaría a arrepentirnos a todito. Nos mandaría a volvernos al Dios de Israel, de alma, corazón y cuerpo. Porque cuando el apóstol Pablo escribe
Lo primero es que conoce muy bien a su destinatario, conoce muy bien a la persona que le está escribiendo. Y no le está escribiendo algo nuevo, algo que ellos no conocen. Le está escribiendo de algo que ya ellos conocen y que ya ellos dominan. Así es que vamos a ver qué realmente enseña el apóstol Pablo en este libro de Gálatas, que se ha mal enseñado y donde muchos se escudan para querer vivir una vida liviana, barata, acomodada en el Evangelio. Una vida de espalda a los mandamientos del Padre, apoyándose en algo que nada que ver que el apóstol Pablo escribiera acá en este libro. No sé si va a decir algo. Esta introducción también bendición. Unas 3 horitas de introducción. No, algo muy importante también recalcar y bueno, resaltar de Pablo. Que lo que decía yo, cómo Pablo daba puertas o abría una puerta, o él como maestro, como un rabino judío de la diáspora, son cosas también que a veces la gente queda pensativos o de temas que a lo mejor no estamos acostumbrados a escuchar, o palabras que no estamos acostumbrados a escuchar. Pero hay que entender algo de Pablo muy especial, muy apropiado para esta ocasión. Que Pablo, ¿cómo es Pablo en realidad en su personalidad como judío? De que permitía o que daba una puerta abierta al gentil, no vengan. Ustedes son parte de la nación de Israel, ustedes son parte de la promesa, vengan. Y también el judío que ya es judío, como lo es Timoteo, o que lo circuncida como judío. Entonces, ¿en qué bando está Pablo? Entonces, si somos curiosos, de los que aprueban toda la ley o de los que aprueban menos. Entonces, eso hay que preguntarnos y empezar a entender a Pablo en ese sentido, o cómo empieza a ver la ley de Dios. Otra cosa muy importante, de que cuando habla Pablo aquí específicamente en este libro que habla de ley, él no solo está hablando de un tipo de ley, y hay mano negra, hay cosas ocultas, hay cosas acá que se fue agregando. Vuelvo a decir, se empezaron a escribir o se hicieron los escritos después de que Pablo haya muerto, se le empezó a agregar, entonces hay cosas también que hay que tenerle mucho cuidado en esto. Entonces Pablo en estas cartas, cuando habla de ley, hay que tratar de entenderlo, de qué tipo de ley está hablando. ¿Por qué? Porque fácilmente, si Pablo, supongamos que Pablo solo habló de la ley de Dios en Gálatas, entonces él tiene razón, o él está dejando la Torá o los mandamientos del Padre cuando dice ya no estamos bajo la ley. Entonces él está diciendo ya no necesitamos la ley. Pero en ningún momento Pablo se va en contra de mandamientos del Padre, que ahorita vamos a entrando ya al libro, vamos a ver muchas cosas muy importantes. Susi quería decir algo. Que nada más quiero como aportar atrás de los reflectores que de la ley, lo que tú comentabas, Nick, que la ley que Pablo está tratando de refutar es la Torá oral o la Torá judía, que son tradiciones, lo mismo que hizo nuestro Mesías. Lo que él venía a hacer era como a refutar las tradiciones de los hombres, pero nunca haría algo en contra de Moisés.
porque no está en pelea Moisés o Jesús quién es más grande. Porque él bien lo dijo, no crean que he venido a abolir la ley. Lo que él vino a enseñar es la verdadera interpretación de la tradición de la Torah oral, de la Torah judía. Solamente es ese aporte. Vamos a entender un poco a Pablo a través de este libro de Gálatas, que el Padre nos ayude. Podríamos cortar la intro, ¿no? Cortar la intro y... No, está bien, vamos a entrar al versículo 1 ya. Vamos a empezar leyendo este capítulo 1 de este libro de Gálatas. Es un libro muy controversial y eso nadie lo va a evitar por las malas interpretaciones que le hemos dado. Y como dije al principio, unos se apoyan para una cosa, otros se apoyan para otra, por no entender realmente quién escribió el libro. Dice Pablo, apóstol no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacias. A la iglesia de Galacia. Esta carta, en primer lugar, no fue dirigida solamente a una comunidad específica, como se le hace con Tito, como se hace con Timoteo, sino que se hace para toda una región, para una comunidad completa donde habían diferentes grupos de personas que habían aceptado o habían recibido la buena nueva. Y esto es importante. Esto es muy importante lo que vamos a destacar en estas enseñanzas, y es que cuando se habla de evangelio, se habla de buena nueva, de buena noticia. Que cuando se habla de fe, se habla de obediencia y de confianza. ¿Por qué queremos aclarar esto? Porque si tenemos esto en mente a la hora de estudiar este libro de Gálatas, vamos a tomar en cuenta de que cada vez que se usa la palabra evangelio, Pablo está hablando de noticias. De noticias agradables, de noticias favorables, de buena noticia. Por lo cual, si tenemos esto en mente, vamos a poder profundizar un poquito acerca de qué noticia está hablando el apóstol Pablo. ¿Cuál era la noticia que se esperaba? ¿Por qué se esperaba esta noticia llamada evangelio? Entonces, cuando concebimos esto en la mente acerca de que cada vez que en el libro de Gálatas aparece la palabra evangelio y fe, está hablando de un término hebreo, en el caso de fe, llamado emuná, que significa confianza con el deseo de obedecer. Eso es lo que significa fe, emuná. Confianza con el deseo de obedecer. ¿Obedecer qué? La Torah de Yahweh. Tan sencillo como eso. Confianza con el deseo de obedecer la Torah de Yahweh, los mandamientos de Yahweh. Eso es fe. Cuando vemos el término evangelio, es buena noticia para alguien que con ansia espera esa noticia. Porque si yo no espero una buena noticia, no produce en mí eso una ansiedad. Me llegó y es una sorpresa. Pero cuando yo espero una buena noticia, ¿cómo estoy? Por ejemplo, si yo hago un examen para algo, para obtener un título, para obtener una licencia, y yo deseo, anhelo saber qué resultado tengo de esa noticia, ¿me pongo ansioso, sí o no? Espérate, cuando ponemos esto en justa perspectiva para entender a quién Pablo le está escribiendo, vemos que del otro lado entonces hay un pueblo ansioso ¿de qué? De buena noticia. ¿Quién era ese pueblo?
¿Dónde estaba ubicado ese pueblo? Entonces podemos entender lo que dice el libro de los Gálatas. ¿Por qué? Porque a quienes se le escribe en Gálatas, en el libro de Gálatas, a los que están en Galacia, ¿quiénes eran? Ya dijimos, una comunidad de gente que había creído en Yeshua, que había creído en la buena nueva del Mesías, de que el Mesías vino para restablecer el reino de Israel. Entonces ya empezamos a familiarizar esta enseñanza del libro de Gálatas con gente que estaban esperando esa noticia, la noticia de que el Mesías había aparecido y que vino con el propósito de unir las dos casas de Israel. Por lo cual a quienes Pablo le está escribiendo en Galacia no son gente de casa noticia de acerca de la promesa que habían en el pueblo de Israel, y no digo los judíos, sino el pueblo de Israel. Porque este es un punto que hay que definirlo. No es lo mismo Israel que Judá o que judío. No es lo mismo. Eso hay que tenerlo claro. Yo no me puedo referir a los judíos. Ellos son parte del pueblo de Israel. No me puedo referir a los judíos como Israel. Como los únicos de Israel. Como los únicos de Israel. No, ellos son parte de Israel. Entonces, cuando Pablo le escribe a esta gente en Galacia, en Gálatas, le está hablando a una persona que ansiaban que llegara el Mesías, porque a través del Mesías iban a formar parte de esta nación de la cual salieron, que este es otro punto, de la cual salieron y hoy se encuentran dispersos en todo este contorno. Entonces, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. A todos los hermanos y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracias y paz a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Adón Yeshua, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Perdón que le interrumpa. Dígame. A mí me llama la atención Gálatas 1:1. Y ayer lo comentábamos en la noche cuando estábamos estudiando. Donde dice Pablo, apóstol, Shaliach. No de hombres ni por hombres, sino por Yeshua y por nuestro Elohim, el Abba, que lo resucitó de los muertos. Y ahí lo que hablábamos ayer sobre Hechos, cuando Yeshua se le apareció. Y vemos que en Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar el nombre en presencia de gentiles, reyes y de los hijos de Israel. ¿Quiénes son esos gentiles, esos reyes y esos hijos de Israel? Lo podemos encontrar en Génesis 17:1. Era Abraham, lo voy a leer, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré de gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Amén. Fíjese que usted se va un poco más profundo en términos de que se podría uno dar a la tarea de preguntarse, ¿conocía Pablo esa promesa, sí o no? Conocedor de la Torah. O sea, en la mente de Pablo y en el corazón de Pablo están asentadas toda esta promesa que el Padre le hace a Abraham. Y el tiempo de la promesa empieza a tener cumplimiento, surge de nuevo
ese continuo proceso de Dios para esta promesa con el nacimiento de Yeshua. Y esa es la buena noticia. Y eso es el Evangelio, que Yeshua vino, nació, creció, murió, resucitó por el Padre para darle continuidad a esta promesa que el Padre había hecho a Abraham. Cuando Pablo hace esta introducción, llama mucho la atención que dice que él es el apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Atribuyéndose Pablo algo sobrenatural acontecido en él, de lo cual usted ya da testimonio cuando aparece en el libro de los Hechos, que él va camino ¿a dónde? A Damasco, y aparece aquella experiencia que él tiene con el mismo Yeshua, conforme a lo que él revela en todo lo que escribe, y da testimonio por 3 veces de ello. Pero lo que llama la atención en ese evento es que en ninguno de sus testimonios se ve a Pablo convirtiéndose. Entonces, eso debe despertar en nosotros una curiosidad por saber qué fue lo que pasó realmente allí. Pablo recibe un llamado de parte del Padre, no para que se convierta, no para que se convierta a Jesucristo, no para que se convierta al cristianismo, sino para enviarlo a cumplir esta misión que ya el Padre le había prometido a Abraham. ¿Cuál misión? De que de él iban a salir naciones, reyes, príncipes y multitudes de naciones. Y toda esa nación, todo ese pueblo tiene que ser reunido en un solo pueblo. Porque esa es la promesa, porque ese es el propósito del Padre y porque ese es la misión que vino a hacer Yeshua. Yeshua vino a unir la casa de Israel. ¿Cómo se une la casa de Israel? ¿A través de qué? Del Evangelio. Siempre lo he dicho. Y no me voy a cansar de decirlo. No hay otra manera de reunir la casa de Israel que no sea a través del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La buena noticia. ¿De qué? De que Yeshua vino para unir las dos casas de Israel. Y esto es lo que el apóstol Pablo empieza a pregonar con este llamado que el Padre le hace. Como emisario, como Shalía, como apóstol. Y él empieza dando testimonio acerca de lo que Yeshua hizo, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Padre. Cuando aquí leemos del presente siglo malo, un siglo todos sabemos que es un lazo de tiempo, que consta de ¿cuánto? De 100 años. ¿Cuántos cientos de años han pasado después que el apóstol Pablo escribió esto? Ya vamos por 20 siglos y picada, porque ya vamos por 2000 años, un ejemplo, después de la venida del Mesías. Entonces, esto es para que el que le entienda. No podemos atribuir este vocabulario que se usa aquí de decir del presente siglo malo, atribuírselo a lo que significa un siglo. Porque entonces ya esta palabra dejaría de tener vigencia, porque ya pasaron más de 100 años. Entonces, entendemos que cuando Pablo dice aquí del presente siglo malo, está diciendo del presente sistema de vida que establece el mundo. Conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, Yeshua aparece para librarnos del presente siglo malo, del presente sistema dominado por el mundo. De eso viene Yeshua a librarnos. De eso
esa es la provisión de Yeshua, para consagrarnos al Padre, para consagrarnos a la voluntad del Padre, librándonos de la influencia de maldad de este mundo, que es lo que representa aquí el siglo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén, refiriéndose al Padre, que proveyó tan buen y eficaz sacrificio para ayudarnos a nosotros los mortales a escapar de la voluntad del sistema del mundo. Nico, no sé si decir algo ahí. Aquí vamos a, ya que estamos entrando en los primeros versículos, para los que toman nota o los que les gusta, o los que captan todo también, aquí hay que empezar a puntualizar de cómo piensa Pablo como judío. Miren las cosas que resaltan. Aquí el 4, bueno, en la versión de usted aquí dice diferente, tengo dos versiones. Lo voy a leer esta también para que vean la diferencia también. Dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo malo, dice acá, según la voluntad de ¿quién? De Dios nuestro Padre, según la voluntad de Dios nuestro Padre. Entonces, aquí dice, a quien murió por nuestros pecados, a quien murió nuestros pecados para que pudiera salvarnos del malvado sistema del mundo, dice acá, lo dice un poquito más claro, presente, en obediencia a la voluntad del Padre o de Hashem o de nuestro Abba, nuestro Padre. Aquí tenemos que entender, como el versículo 3 y el 4, gracia y paz sea a ustedes de parte de Elohim Padre y de nuestro Señor Yeshua. Siempre que Pablo habla de los dos personajes aquí, del Padre y de Yeshua, está confirmando, Pablo no está diciendo, eso es lo que hay que tenerle mucho cuidado, que en el versículo 3, como muchos versículos que vamos a ver, Pablo no está diciendo, gracia y paz sea a ustedes de parte de Elohim, Padre, y de nuestro Señor, o de nuestro Señor Yeshua. Aquí está usando dos personajes, Pablo. Aquí está usando dos personajes. Hay que ponerle atención a esto. Está usando dos personajes, no hay un tercero. No hay un tercero ahí. Eso le dejo como al aire. No hay un tercero aquí, pero Pablo con estos versículos o estos escritos no está diciendo o no está poniendo al Padre y a Yeshua juntos. No los está poniendo tampoco como que son iguales, porque entonces ahí sí cabe la duda de tener a Pablo diferente a un Pablo que tiene una doctrina o que tiene algo diferente en poner al Padre igual que Yeshua, que el Padre es el mismo Yeshua, porque aquí dice gracia y paz sea a ustedes de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay que tenerle cuidado a estos escritos o a lo que Pablo dice, y en el 4, que se dio a sí mismo. ¿De quién está hablando aquí? Que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo malo, según la voluntad de Dios nuestro Padre. ¿Y qué es el 5, a quien sea la gloria eternamente y para siempre. Punto. Hay que tener cuidado a Pablo, que en un versículo mete a los dos, pero en otro versículo deja a uno. Hay que puntualizar esto, cómo se malinterpreta Pablo, si era monoteísta o no era monoteísta. Pablo judío, monoteísta, creyente de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Oye Israel, uno Dios, uno solo es. No hay otro. No hay un segundo, no hay un tercero. Entonces, si no logramos ver esto de Pablo en estos, en sus escritos, en estos versículos muy importantes, entonces es que le empezamos a malinterpretar en sus versículos posteriores. Y lo vamos a ver. Así que tomen nota de tener a Pablo como monoteísta. Creía en un solo Padre sobre todas las cosas. Amén. Todos los hermanos que conmigo están en la iglesia de gracia, gracias y paz a vosotros, de parte de Dios, Padre, y de Yeshua, nuestro Señor. Hay separación clara ahí para el que quiera entenderlo, porque está diciendo Dios es el Padre, y pone y Yeshua. Si hubiese querido decir Dios el Padre y el Dios Yeshua, si lo había querido igualar, pero no dice Dios el Padre. Aquí dice Señor y Yeshua. En hebreo es Adón, como Adón es como mi maestro, mi guía, pero no con eso está poniendo. Pero bueno, vamos a seguir y vamos a ver versículos posteriores. Ajá. En la cultura judía se usa Adón como un título de respeto a una persona. Es como el Sir o Mister de los ingleses o el señor de la nobleza española. No debe confundirse con Adonai, que es un nombre usado solamente para Yahweh. Amén. Dice el 4 aquí en esta versión, el cual se dio a sí mismo a la muerte por nuestros pecados para sacarnos de la corrupción de este mundo conforme a la voluntad de Dios Padre. ¿A qué vino Yeshua? Se entregó a sí mismo para sacarnos de la corrupción de este mundo. Fíjate que hemos leído diferentes versiones y en parte se alejan mucho a lo que dice Reina Valera cuando dice el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo. Te deja como que porque siglo, porque sin entendimiento, te deja sin profundidad. Aquí te dice no, para librarnos de la corrupción de este mundo, porque este mundo está bajo corrupción, y a eso vino Yeshua. Porque siglo, varón, perdón que lo interrumpa, siglo aquí o en esta versión hay que tenerle cuidado, porque vamos a encontrar siglo en mucho, como Yeshua vimos en Mateo, también Juan el Bautista, ¿qué les dice? Generación de víboras, generación. Generación no está diciendo todos ustedes. O sea, cuando dice generación o el lenguaje de generación de víboras, no se está refiriendo a toda la comunidad, sino generación en ese sentido está diciendo, por decir, ustedes o los tipos o estos tipos de víboras o ustedes que hacen eso. Ahora, siglo aquí en esta versión se refiere más a tiempo, pero Pablo no está hablando de un tiempo. O sea, sí, en el sentido, aquí como que le dan, cuando dice siglo, aquí en el presente siglo, como que está dando un tiempo específico, mas no es un tiempo específico. Lo que está diciendo es el sistema, lo que se está moviendo en ese tiempo, en ese tiempo. Entonces hay que comparar versiones a veces para poder tener más luz acerca de lo que leemos. Fíjate que encontramos aquí un dato, no sé si la negra lo tiene disponible. Sí, el dato que encontramos acerca de lo que significa Gálata o Galuya. Galuya, sí, está. Galuya. Por favor, desarrolla ese dato para beneficio de quienes nos escuchan acerca del lugar en donde están situadas esta persona. Acá está, sí. ¿Y por qué se le llama Galuya a este lugar? Que se acerquen. No, pero acérquense. ¿Quieren? Ajá. Habla tú. El 3, el punto 3 es lo que dice. Ok, dale. El 3 es que casi no. El 3. Hay que leerlo desde el punto 1 para que se tenga más información acerca de esta región y a cuáles son las personas que realmente Pablo le escribe el libro de Gálatas, porque es lo que dijimos al principio. Parecería que todos nos podemos escudar detrás de este libro
haciéndonos parte de este pueblo, de esta nación o de esta gente que se llamaban los Gálatas. Pero realmente nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando leemos esta información nos damos cuenta específicamente a quién realmente Pablo le está hablando. Amén. Lo que pasa es que en el griego usan el 1053 Galacia, que es una región de Asia. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros decimos Gálatas, se está refiriendo a esa región, Galacia, que es una región de Asia. Pero cuando un hebreo habla esto, el verdadero nombre, y eso hay que resaltar, de que los hebreos o el pueblo de Israel, cada nombre, incluso hasta en sus hijos, cuando le ponen nombre a sus hijos, no le ponen cualquier nombre. Eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque incluso lo hemos arrastrado un poco. Yo he visto madres que se pasan 1 o 2 horas buscándole el nombre a su hijo. No le ponen la primera cosa que vea, agua, le voy a poner agua. No, se pasan 1 o 2 horas hasta más escogiendo un nombre. Entonces, este nombre se le da como Galut Ya, que significa en Strong, si vamos al Strong hebreo, es el 1547 y significa Galut. Y aquí está, dice Galut, Strong 1547, viene de la palabra Galut, la cual significa cautiverio, ir al exilio en gran parte de la región. Antes era llamado Ashur, Aram, los arameos. Aquí es donde muchos de la casa de Israel, Efraín, fueron llevados al exilio. Guerra de Galú. Dispersados desde ahí y tomaron el camino a otras naciones del norte, sur, este y el oeste. Todas las 4 esquinas de los dispersados desde ahí tomaron camino de las 4 esquinas de la tierra. Galut ya es el cautiverio de Israel, es el territorio, está en la moderna Turquía, donde Shaul fue a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos no eran auténticos paganos, sino Efraín, que se había gentilizado. Ok, entonces queda claro que en el pueblo hebreo, cada nombre que le ponen, por ejemplo, otro ejemplo, nosotros cuando leemos nuestra versión decimos Mateo, incluso en unas versiones dice San Mateo. ¿Por qué lo ponen como San Mateo? Ok, eso también hay que investigarlo. Mateo, su verdadero nombre en hebreo es Matillahu, o como es llamado, es Leví ben Alfeo, hijo de Alfeo. Isaías, Yesayá, y todos los profetas y todos los libros, cuando empezamos a ver, siempre lleva el nombre o el nombre que les ponen, un nombre muy especial. Entonces, en el pueblo hebreo, para que quede claro, en el pueblo hebreo estaba dado mucho a esto, de que le daban nombre a lugares, a pueblos, incluso cuando ponían nombres como les decía, a sus hijos, le daban un nombre muy especial. Por eso Pablo, por eso Pablo se cambia de nombre. ¿Por qué se cambia de nombre? Yo les decía, porque era un maestro y vivía o se regía en el pueblo de Israel, en la tierra o en su religión, que era el judaísmo, que era entre los judíos. Entonces, queda claro que cuando decimos Gálatas, como que queda una explicación a medias. Entonces hay que ir un poquito más. ¿Y qué significa? ¿A quiénes le escribe Pablo? Y aquí es donde ya damos la respuesta, que Pablo le escribe a cierta gente que en realidad era gente que perdió su identidad. Se gentilizó.
que se gentilizó y que al momento Pablo entendía a través de la Torá que cuando iba a escuchar las buenas noticias de lo que usted decía o cuando le iba a llegar las cosas, decía, wow, de veras, yo pertenezco ahí, yo soy de ese pueblo, yo pertenezco a ese pueblo. Entonces, queda claro que hay cosas que están un poco escondidas, por decirlo así. Amén. Queremos resaltar el punto, siempre me van a escuchar diciendo esa palabra, punto. El punto de que esta gente de Galacia, o esta gente de Gálata, pertenecían a los descendientes de Efraín, señores. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de personas que pertenecían al pueblo de Israel, pero que se habían gentilizado. Y muchos de ellos, al escuchar la buena nueva, la buena noticia, el evangelio de que Yeshua vino a reunir las dos casas, abrazaron la fe. Cuando digo la fe, abrazaron la confianza con el deseo de obedecer los mandamientos a través ¿de qué? De la escuela de Yeshua. Y si entramos en escuela, vamos a debatir aquí 2 horas más acerca de qué eran escuelas, quienes dirigían las principales escuelas en Israel. Y surge la escuela de Yeshua, la cual le ofrece a esos gentiles, a ese Efraín que se había asimilado entre las naciones, la oportunidad de regresar a Israel como pueblo de Israel. Entonces, a esta gente que ya el apóstol le había predicado la buena nueva, el evangelio, la noticia de que Yeshua había venido, aparece en la vida de ellos otro tipo de evangelio. Y esto es lo que Pablo empieza a combatir entre la gente de Gálatas con esta carta. Y entonces allá entramos en el versículo 6. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías para seguir un evangelio diferente. Espérate un momento. Me he maravillado, me maravillo, ¿cómo así tan de ligero abandonáis al que os llamó a la gracia de Yeshua HaMashiach para seguir otro evangelio? Espérate un momento, que aquí nada más en este versículo bíblico el apóstol Pablo está tocando un tema muy predicado, muy mal enseñado acerca de lo que es la palabra evangelio, que es buena noticia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia en Yeshua HaMashiach para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Oh, espérate. No hay otro evangelio. Pablo dice, no hay otro evangelio. El evangelio es el Mesías. En todas las escrituras, desde Génesis 3:15, que es que Adán falla y Yahweh lo viene a confrontar, se da la primera promesa del evangelio, se da en ese versículo bíblico. Y Pablo le dice, esto nadie puede cambiarlo. Y a través de todas las escrituras vamos a encontrar un solo evangelio, y ese evangelio es la promesa del Mesías, manifestada en los tiempos de Pablo para beneficio de la humanidad. Ahora, esta buena noticia que eran para Efraín, que está situado en Gálata, Efraín. Sí, la es.
esta buena noticia que son para esta casa de Efraín, que está en toda la parte de la tierra, Pablo, a través del estudio de las Escrituras, lo condiciona de la manera siguiente. Y este es el punto a debatir acá. Pablo, como rabino, como maestro, como conocedor de la Torá, y como salido de las entrañas del judaísmo, entiende que los líderes religiosos del judaísmo se apartaron totalmente de la Torá. Y al apartarse de la Torá, de los mandamientos del Padre, del plan del Padre para redimir a la nación, e inventaron un sinnúmero de reglas, de leyes, de estatutos, de yugo, de una carga que Yeshua en cierto momento declara: ustedes ponen carga sobre el pueblo que ustedes ni siquiera con un dedo la quieren tocar. Y ahí confesó Yeshua y dijo: fácil es venir a mí todo lo que esté trabajado y cargado, y yo lo haré descansar. ¿Por qué? Porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque Él lo está llevando de nuevo a lo establecido por el Padre, a la Torá. Entonces, ¿qué era lo que se estaba dando con aquella persona que ya habían abrazado la obediencia de la Torá a través de Yeshua? Que es la fe. Bueno, que aparecieron unos personajes con un evangelio diferente. Ahora, fíjate algo curioso. Dice el 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta persona que iban a esta región de Galacia o de los Gálatas con este evangelio diferente, ellos no discuten ni anulan lo que Yeshua vino a hacer. No. Ellos no dicen que no es a través de Yeshua que los gentiles, en este caso Efraín, va a entrar a Israel nuevamente. No. Porque en ningún momento vemos aquí que esta gente, ni que Pablo dice, esta gente que están diciendo que el Mesías que vino no es el verdadero. Esta gente están anulando lo que el propósito por el cual nuestro Mesías fue enviado. No. Ellos usan también a Yeshua. Ellos usan al Mesías. Pero la perversión viene cuando se le empieza a aplicar a los gentiles que para entrar a Israel y formar parte del pueblo tiene que ser a través de la ley establecida por los sacerdotes, por los líderes religiosos de aquel pueblo, que seguían, muchos de ellos, aún aplicando esta normativa de vida para lo que querían venir a Israel. Pablo dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. O sea, quieren pervertir la buena noticia de que el Mesías vino para unir las dos casas de Israel. ¿Cómo la pervertían? No negando al Mesías. No, si ustedes quieren venir a través de ese Mesías a Israel, vengan. Pero ¿sabe qué? Que para pertenecer al pueblo y para ser salvos, necesitan cumplir con esto. Y ahí volvían a ponerle la misma carga que Yeshua combatió en su ministerio y que ahora vemos al apóstol Pablo, que aquí en este libro de Gálatas empieza a combatir también. ¿Por qué? Porque si las cosas, aparte o aún muriendo el Mesías, tenían que seguir sucediendo y rigiéndose en la forma en que ya estaban establecidas por aquellos doctores de la ley, pues en vano vino Yeshua a morir. En vano vino la buena noticia. ¿Por qué? Porque el castigo, por así decirlo, la opresión, la imposición iba a ser la misma. Entonces, ¿cuál era la buena noticia? Vino el Mesías a morir, pero ¿y
¿De qué nos sirve eso? ¿En qué nos ayuda a nosotros esto? Nosotros que estamos acá y queremos pertenecer a la nación. Si esta gente han puesto un muro que es imposible de penetrar, una carga que es imposible de llevar. Y ahí encontramos en muchos relatos bíblicos de que habían personas que querían pertenecer a la nación de Israel. Ahí están los justos de las naciones, ahí están los que le permitían sentarse en un lugar en la sinagoga. ¿Por qué? Porque muchas veces, señores, esto no se puede ignorar porque es bíblico. Muchas veces, aún cumpliendo con todo lo que le exigían, le decían, no, es que tú no eres judío. Por lo cual no te corre por el ADN las promesas y los beneficios que tenemos nosotros como nación judía. Imposibilitaban a la gente que a tal grado la gente decía, bueno, pues déjame tan siquiera aquí como uno de los justos de las naciones. Déjame tan siquiera aquí como un prosélito. Porque amo al Dios de Israel, amo su promesa, amo la Torá, obedezco todo lo que me pide. Y ni aún así me permite ser parte del pueblo. Bueno, pues llegó la buena noticia. Llegó Yeshua, llegó el Mesías de Israel, llegó el que está llamado a unir las dos casas. Y lo hace a través de la doctrina que estableció como norma para sus seguidores. No sé si va a decir algo, Susi. Quiero traerles esta colación. Apocalipsis 14:6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Voy a Isaías 52:1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Yahweh, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, para morar allí. Y el asirio lo cautivó sin razón. Ahora, ¿qué hago aquí? Dice Yahweh. Ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorearon lo hacen aullar, dice el Abba. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Evangelio. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tú eres reina. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tú eres reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán. Alaba, vuelve a traer a Sión. Canta alabanzas, alégrense juntamente, soledades de Jerusalén. Porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Elohim. Apartados, salid de ahí, no toques cosa inmunda, salid en medio de ellas purificados, los que llevan los utensilios de Yahweh. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. 52:14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos del hombre? Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca
porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no estimamos. ¿Cuál es el evangelio? Me preguntaba yo anoche, porque yo he escuchado muchos evangelios. El evangelio es que el Padre quiere reunir sus tribus que están esparcidas de los confines de la tierra. Ese es el verdadero evangelio que se debe de predicar. Amén. Yeshua decía, arrepentidos, que el reino de los cielos está cerca. ¿Cómo vamos a entender la palabra arrepentidos si estamos en el siglo XXI? Lo único que nos está pidiendo es que hagamos teshuvah, investiguemos qué significa eso. Regresemos de donde el Padre nos quiere sacar. Regresemos a Él. Amén. Amén, sí. Para apoyar lo que Jesús está diciendo, dice en Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hay una pequeña explicación, dice, del que dice quién, a Sión, que es Sión, la ciudad donde David unificó su reino, la ciudad de las 12 tribus de Israel, o sea, del que dice a las 12 tribus de Israel, tu Dios reina, tu Dios no se ha olvidado de ti, tu Dios te ama, tu Dios tiene un propósito para ti. Isaías 52:8 dice, voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Yahweh vuelve a traer a Sión. Entonces, ¿cuál es el evangelio? Que el Señor vuelve a traer las 12 tribus que están en la dispersión. Ese es el mensaje. Isaías 52:9, cantad alabanza y alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Yahweh ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Yahweh desnudó su santo brazo entre los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Bueno, ya ustedes han definido con lujo de detalle lo que es la palabra evangelio o buenas noticias. O sea, ¿cuándo comienza el evangelio? Ya lo hemos dicho. La buena noticia comienza desde Génesis 3:15. Se le dan a Abraham, siguen con la promesa que se le da a David. Vemos al profeta Isaías como ningún otro profeta hablando del evangelio. Pero que aquí en el libro de Gálatas está apareciendo algo fuera de lo normal. ¿Y qué es esto fuera de lo normal? Que hay alguien que quiere pervertir ese evangelio, que ya está establecido como evangelio eterno, porque lo explica allí Apocalipsis, que vi a alguien pregonar el evangelio ¿qué? Eterno. ¿Y por qué es eterno? Porque la buena noticia del Padre, la promesa del Padre para con el pueblo de Israel son eternas. Entonces, señores, cuando leemos lo que la Biblia dice, no es escasa la noticia del evangelio. Cuando van a ser Yeshua, ¿qué dicen los ángeles? Aquí le traemos buena ¿qué? Buena nueva, porque ha nacido en Belén. ¿Quién? El Salvador. Ese es el evangelio. La buena noticia es que la promesa del Padre para cumplirse en Yeshua se manifestó entre los hombres.
Y por eso Juan dice, aquel que en el principio era el verbo, o sea que lo que existía era en palabra, en promesa, se manifestó y habitó entre nosotros y le vimos con gloria, con majestad, evidenciando a Yeshua, que es esa buena nueva. Ahora, no podemos ignorar lo que usted acaba de decir, que esas buenas nuevas están condicionadas para alguien que la esperaba. Que las demás naciones alcanzan salvación a través de Yeshua. Bendito el Abacados, porque fue tan grande la provisión que nos dio el Padre, que no solamente la casa de Israel alcanza salvación, pero específicamente la buena noticia es para la casa de Israel. ¿Por qué? Porque ya no se dirá más, bendito Yahweh que sacó la casa de Israel, de Misraim, de Efraín, sino que se dirá, bendito Yahweh que llamó a los hijos de Israel de las 4 esquinas de la tierra para reunirlo en un solo pueblo. Entonces, todo esto, cuando hablamos de evangelio, tenemos que saber qué pasó en el transcurso del pueblo de Israel, cómo es que se divide la casa, cómo es que Efraín llega al exilio y se pierde entre las naciones y se queda sin identidad, y el único que lo conoce es el Padre. Y el único que lo va a llamar, como decía Nico, es el Padre. ¿A través de qué? Del evangelio, donde se predica el evangelio, donde se predica esta buena noticia. Siempre hay algo que dicen, esa palabra es para mí. Ese evangelio, esa buena noticia, ese mensaje es para mí. Por lo cual yo pertenezco a ese pueblo. Yo soy de esa gente. Yo estoy aquí, pero yo no me siento de aquí. Y no sé a cuánto le ha pasado eso. Que en un momento dado de la vida se sienten que no son del lugar donde están. ¿Por qué? Porque hay una voz interior que le dice, tú no perteneces a este lugar. Tú perteneces a un reino, tú perteneces a un pueblo. Tú eres llamado casa de Israel, esparcido por el mundo y atraído a través del evangelio. Dice Pablo, el 8, mas y aún nosotros, o un ángel del cielo, o anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué dice Pablo esta palabra tan fuerte para venir de la boca de un rabino como Pablo? Porque Pablo sabe que nadie en este planeta Tierra puede ir en contra de lo que ya el Padre ha establecido. Y el Evangelio no lo establecen los hombres. La buena noticia no proviene de los hombres. ¿De dónde proviene? Del Padre. Proviene del Padre. Entonces Pablo, conociendo este fundamento, dice, si aún un ángel dijere, yo vengo de allá del cielo, y anuncia otro evangelio diferente del que está fundamentado en la palabra, que era el evangelio que predicaba Pablo. Pablo dice, es un maldito. Está yendo en contra de la voluntad del Abacados. Por lo cual no merece prestarle atención a tal mensajero, a tal buena noticia. Como antes hemos dicho, el 9, también ahora os repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Siempre hacemos énfasis sobre esto. Cuando un escritor de la Biblia, un rabino, hace alusión 2 veces a algo, es porque es de suma importancia. Y si lo hace 3 veces, como muchas veces acostumbra el apóstol Pablo a hacer, es porque es evidente lo que está enseñando. Así que aquí el apóstol Pablo recalca 2 veces acerca de esto, de que si alguien predica un evangelio diferente, sea anatema, maldito. Sea maldito. Pues, ahora viene aquí, dice Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Yeshua. No sería siervo de Cristo. Y este término o este calificativo que se da el apóstol Pablo de siervo
es un punto que hay que analizar. ¿Por qué? Porque de la corriente de donde sale Pablo para seguir la Torá, para seguir el Evangelio de Yeshua, es una corriente donde los hombres buscan ser agradados ¿por quién? Por los hombres. De ahí viene el apóstol Pablo. De esa corriente viene el apóstol Pablo. Entonces, lo que están turbando el Evangelio, lo que están perturbando la buena noticia que le fue predicado a los Gálatas, también andan en esa corriente, no queriendo agradar a Dios, sino queriendo agradar a los hombres, porque los hombres lo podían hacer grande delante de los hombres. Ahora Pablo se está declarando esclavo. En vez de buscar grandeza, ¿qué busca? Humillación, porque se declara esclavo. ¿Esclavo de quién? De Yeshua. Fíjate cómo se diferencia una balanza y otra. Pablo viene de una corriente donde por lo que él hacía adquiría grandeza, pero grandeza delante de quién? Delante de los hombres. ¿Por qué? Porque cuando tú cumples la misión delante de los hombres, el hombre dice, bien, lo hiciste bien, ahora no solamente te voy a encomendar esto, sino que vas a hacer esto. Pero Yeshua te dice no. Yeshua te dice, para tú ser grande delante del abacado, tiene que ser el menor entre los hijos de los hombres. El que quiera hacerse grande entre nosotros. Entonces, ya tiene Pablo concebida esta aplicación del Evangelio de Yeshua. Ya tiene Pablo concebida en su alma, en su espíritu, esta norma que establece Yeshua como doctrina. Sí. ¿Por qué? Porque ya Pablo no anda buscando la grandeza de los hombres, sino que se declara esclavo de aquel que lo llamó. Y decirse esclavo es un término demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque una vida de esclavitud no la quiere ¿quién? Nadie. Para los tiempos de Pablo estaba en vigencia lo que era la esclavitud. En nuestros días casi no se escucha eso, aunque hay lugares todavía que hay esclavos. Pero en aquellos tiempos era algo normal. Y ser esclavo en ningún tiempo de la humanidad ha sido algo agradable para ningún ser humano. Pero Pablo se está declarando esclavo del Mesías. Mas os hago saber, dice el verso 11, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Mesías. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Esta palabra judaísmo es un calificativo que se puede usar en muchos términos. En términos buenos y en términos despectivos. ¿Por qué? Porque Pablo vive un judaísmo. Aún en esto que está hablando aquí en el libro de Gálatas, Pablo vive un judaísmo. Se habla del judaísmo de Yeshua. Pero se habla del judaísmo de los líderes religiosos, de los sacerdotes, de aquella gente que imponían carga en el pueblo. Entonces, ¿cuántos judaísmos hay? ¿Existe un solo judaísmo? No. Ese es el punto en donde nos perdemos. Ese es el punto en donde no entendemos a Pablo. Que creemos que cuando Pablo dice judaísmo, se está refiriendo a todo lo que tiene que ver con los judíos. Con los malos. ¿Sí entiende? No necesariamente cuando Pablo dice judaísmo, se está refiriendo a todo el concepto de la vida judía, sino está hablando acerca de aquellas cosas que salían del judaísmo en el cual él participaba en cierto momento de su vida, pero que hoy la combate. ¿Por qué? Porque vino a él, conforme a lo que establece en estos versículos, la revelación de que el plan del Padre no iba en ese camino. El plan del Padre no iba en salvar a Efraín poniéndole carga, sino iba condicionado a que Efraín se sometiera a los mandamientos del Padre y a la voluntad del Padre en la Torá. Entonces, porque ya había oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios.
Pero me llama la atención nada más en este versículo que Pablo dice que perseguía a la iglesia de Dios, cuando la iglesia de Jesucristo. ¿Sí o no? Eso te da a entender que Pablo está hablando de otra cosa muy diferente. Porque Dios tiene iglesia. ¿A quién se le atribuye la iglesia? A Jesucristo. La iglesia es de Jesucristo. La iglesia es la novia de Jesucristo. La iglesia es esto, la iglesia es lo otro. Pero cuando Pablo dice aquí, la iglesia de Dios, espérate un momento, Pablo. Dios tiene iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Dios? El pueblo de Israel. Esa es la iglesia de Dios. A diferente de la iglesia de Jesucristo, que se le ha atribuido que son los quienes, los gentiles, que pues, a su vez hace que Dios, a través de la iglesia, se divorcie de Israel. Pero Pablo me está hablando aquí de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios y la asolaba. Óyeme, qué palabra fuerte usa el apóstol Pablo aquí. Dice que perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Espérate un momento. Perseguía a la iglesia de Dios. ¿Por qué perseguía a la iglesia de Dios? No por la Torah. Porque eran sus hermanos judíos a quienes Pablo perseguían. Todavía cuando Pablo está en esa persecución en contra de los creyentes que seguían en Yeshua, todavía no existía un solo gentil. Esteban era gentil. De esta persecución es que llega el evangelio a los gentiles, llámese Efraín, que está asimilado entre las naciones, y empiezan a entrar. Pero en esta altura de la vida del apóstol Pablo, todavía no existía un gentil. Pablo está persiguiendo a su mismo compueblano, a su mismo pueblo, por defender una causa equivocada, llamada en parte judaísmo, que estableció que para que Efraín entrara a Israel, tenía que someterse a las reglas que ellos habían establecido, no que Dios había mandado. Porque este es el punto. No que el Padre había mandado que eso había que hacerlo, sino que ellos se enseñorearon de la Torah y empezaron a aplicar cosas y a imponer cosas sobre lo que querían pertenecer a la nación, que en ninguna parte de la Torah existía. Y Yeshua combate eso. Y Pablo dice, yo también anduve en esto, en lo de mi nación. Yo aventajaba mucho de ello. ¿Buscando qué? Buscando grandeza, buscando poder. Porque yo asolaba a la iglesia de Dios. Asolaba a mis propios hermanos buscando esta grandeza y buscando este poder. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mi contemporáneo, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Porque, fíjense algo importante, parte de la escuela, parte de lo que le dio grandeza a la escuela de Yeshua, es que Yeshua en ningún momento accedió a participar de estas tradiciones que el pueblo, que los líderes habían impuesto al pueblo como norma de que venían de parte de Dios. Yeshua dice, no, espérate. Eso no es lo que el Padre establece. Eso no es lo que la Torah establece. Ustedes que invalidan el mandamiento del Padre por vuestras tradiciones. ¿Qué es eso? Esa no es la voluntad de Dios. Entonces, Pablo descubre esto, se le revela esto y dice, y testifica de ello. Yo también era más celoso de las tradiciones de mi padre. Dice, pero en cuanto agradó a Dios, que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Espérate un momento. Ya Pablo empieza a atribuir facultades divina a que el Padre, desde antes de que él naciera, ya lo había escogido. Y esto es algo muy revelador de parte del apóstol Pablo para nuestra vida. Señores, todo comienza en Dios y todo termina en Dios. Nuestras voluntades pueden ser doblegadas a obedecer la voluntad del Padre. Pero todo está en Dios. Todo comienza en Dios y todo termina en Dios. Y el apóstol Pablo se le ha revelado esto de que
a pesar de que él iba por un camino equivocado, Dios en su misericordia le permite reconocer la doctrina que establece Yeshua y entonces lo comisiona con el propósito de ir hacia quiénes, hacia los gentiles. Aquí está el detalle, que Pablo va en busca de los gentiles. ¿Y quién comisiona a Pablo? El mismo Padre. El mismo Padre. Entonces Pablo no puede ir en contra de aquella vocación, Pablo no puede ir en contra de aquello que el Padre ha puesto en su corazón, Pablo no puede ir en contra de aquel llamado. Y todo lo que se levanten en contra de ese llamado de Pablo hacia los gentiles, de ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, va a encontrar. En el versículo 1 lo dice. Pablo, un apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Yeshua Mashiach. Quiere decir no enviado por ninguna corte rabínica hacia esa misión, porque esa misión fue específica para Pablo de parte de Yahweh. De parte del Padre. Fíjate que en las misiones terrenales que Pablo iba en contra de la iglesia de Dios, ¿qué tenía que hacer? De la cual él testifica aquí. ¿Qué tenía él que hacer? ¿Iba a buscar qué? Cartas. Donde los principales sacerdotes, donde lo del clérigo religioso, tenían que ir a buscar cartas que le aprobaran el que él pudiera salir a hacer tal misión. Pero aquí te está diciendo, no, espérate, la misión que tengo ahora no proviene de hombre ni por hombre, sino que Dios mismo me encomienda a ir a los gentiles. Dice que cuando se le dio esto, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Todo esto está relacionado con lo que ya hablamos, que le pasó a Pablo camino a Damasco, cómo se le revela el Eterno. No es que Pablo se convierte, a Pablo se le hace un llamado y se le pone en el camino, en dirección hacia los gentiles. Pablo dice, espérate un momento, yo recibo este llamado, pero más que recibo este llamado, tengo que también empaparme ahora de lo que enseña la Torá acerca del Mesías. Y Pablo, por 3 años, uno dice que son más, por 3 años se pasa investigando lo que enseña las Escrituras acerca de Yeshua, para entonces, como es encomendado a los gentiles, no ir con un mensaje distorsionado, no ir con algo inapropiado, sino que él establece que toda la profecía establecen que Yeshua es el que está indicado para reunir la casa de Israel, y con esa buena nueva es que Pablo sale a predicarle a los gentiles, a Efraín, entre las naciones, con esa buena nueva, conociendo las profecías y conociendo. Por eso cuando va a Berea, ¿qué hacen los de Berea? Dicen que eran gente más culto y que investigaban por las Escrituras si las cosas que Pablo enseñaba eran ciertas o no. Imagínate que Pablo hubiese ido con un mensaje distorsionado, le dicen, no, Pablo, tú te has equivocado. Pero como que todo lo que Pablo enseñaba estaba trazado por las Escrituras, no había forma de revocar lo que Pablo estaba haciendo. Pero cuanto agradó al Padre, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre en carne, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de que yo, sino que fui a Arabia, punto, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo. Aquí dice el hermano del Señor. En esta traducción dice el primo del Señor. Aquí dice el hermano del En esto que escribo, he aquí, delante de Elohim estoy, que no miento. No pone a más nadie por testigo, sino a Dios mismo. ¿Por qué? Porque estaba prohibido jurar en el nombre de Dios. Y lo que Pablo está haciendo aquí en pocas palabras es un juramento. Por lo cual es verídico lo que está diciendo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia.
y no era conocido de vista de la iglesia de Judea, que eran en Yeshua. En pocas palabras, no era conocido de vista entre los de la escuela de Yeshua. Comunidades de Judea. Congregaciones de Judea. ¿Por qué? Porque Pablo no se familiarizó nunca mucho con ellos, porque Pablo pertenecía al otro bando. No lo conocían. No lo conocían. Pablo no tenía participación con esa gente. Pablo viene del clero de allá, de los conservadores, de los religiosos, de los que establecían normas para ponerle al pueblo. De ahí sale Pablo. Entonces, no había mucha relación con ellos. Dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. En pocas palabras, ahora se añadió a la fe. Ahora habla de este movimiento. Ahora habla del tipo de doctrina que hay que llevar para traer a los esparcidos de Israel a la casa. Porque eso es la fe. La fe es obediencia o confianza con deseo de obedecer. Eso es fe. Confianza con deseo de obedecer un mandamiento, una doctrina, una enseñanza. En este caso, la enseñanza de Yeshua. Dice, y glorificaban a Elohim o a Dios en mí. Por mí. O por mí. ¿Por qué? Porque para quienes eran perseguidos, ver un perseguidor siendo parte de ellos era algo, Casi imposible. era un milagro, vamos a decirlo así. Era un milagro que aquel perverso que asolaba, dice la Escritura, que sacaba a mujeres y a hombres de donde quiera que lo encontraba y lo metía en la cárcel, y a muchos de ellos pagaron aún con su vida, ahora verlo profesando esa fe, solamente que tuviera un encuentro con el mismo Elohim, le podía dar ese giro. Pero aún así había muchos que, espérate un momento, que no venga como una estrategia a querer unirse con nosotros para después sacarnos las uñas. O sea, había desconfianza en muchos creyentes acerca de este apóstol Pablo, que tiene un retorno a la fe genuina a través de Yeshua. No sé si Nico quiere aportar algo más, pero yo creo que hasta ahí podemos dejar ese capítulo 1 del libro de Gálatas. Y aquí para adelante que va a haber tela para cortar. Amén. No, creo que está claro. Lo único, bueno, está claro todo, solo que en estas partecitas, como lo es los últimos versículos, donde dice, pero no me conocían en persona las congregaciones de Judea, dice que el 22, las que están en el Mashiach, sino que nada más oían que decían esto, el que antes nos perseguía, y aquí ahora proclama la fe que tiempo atrás pretendía destruir. Yo lo dije en el intro, de lo que Pablo, por qué perseguía a sus mismos paisanos, que era lo que, por decirlo así, ojo también, que Pablo no se le ocurrió de repente ir en contra del mesianismo, de los que creían en Yeshua, porque hay que entenderlo muy bien, de que al momento de empezar a crecer, como en todos los países, como lo he dicho, difícilmente prospere un pequeño grupo que quieran ir en contra del imperio que está ejerciendo. Lo dice un sabio, que donde hay jerarquía hay problema. Por eso en todos los lugares o en las comunidades de fe, hay una jerarquía, hay un dueño ahí, hay una cabeza. De ahí no se puede pasar nadie, de ahí no puede ir encima de ese área. Entonces,
¿qué pasaba? Hay que entender bien que en esos tiempos, cuando la comunidad judía era muy minoritaria, el imperio que predominaba, si vamos a los hechos, vamos a ver bien en los hechos de los apóstoles también, hay que ver bien, con mucha cautela, los hechos que se involucró Pablo, de los escritos que están ahí. Entonces, lo que quiero dejar claro es que Pablo, él ejercía eso, o estaba metido en el ámbito de perseguir a esa gente que empezaba a hacer una revuelta en las comunidades. Están creyendo en un Yeshua de Nazaret que dice que él es el que va a ser el Mesías, que el que va a restaurar todo. ¿Cómo está eso? Entonces, Pablo estaba metido en eso y perseguía a esa gente, vuelvo a decir, que Pablo no se le ocurrió también de repente, bueno, yo voy a empezar y a perseguir a todos. Difícilmente lo haya hecho por su cuenta, venía desde arriba, él lo tenía que hacer como buen judío, que protegía su comunidad, su nación. Entonces, si nosotros saltamos eso, si brincamos eso, nos podemos perder, porque Pablo solo lo estamos viendo religiosamente en lo que él creía, pero más no le estamos viendo el otro lado de Pablo. Si nosotros investigamos, nos vamos a sorprender de lo que se habla de Pablo en Jerusalén, de lo que los judíos conocen a Shaul, a Shaul. Entonces, si ignoramos eso, va a ser muy difícil que posiblemente nos confunda Pablo. Ahora termino con esto. Pablo, después de que él hace eso, después de que él defiende, o que estaba antes de convertirse, como lo tienen, también hay que ver a Pablo a qué se convierte. Adolfo ya lo explicó, que no se convierte a nada, sino que simplemente lleva el mensaje que ya se estaba dando. Él solo siguió como mensajero. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy presente. Así que, el primer capítulo lo terminamos. Terminamos con eso. De que Pablo perseguía a sus mismos paisanos. Y termino con esto, ya me voy. En el mundo judío, o como todas las religiones, siempre lo he dicho, hay que empezar a ver a Pablo, hay que empezar a entender a Pablo, cómo él piensa de su fe, de su Dios, de lo que él cree. Si vamos a ver a Pablo aquí, ni el mismo Yeshua que Pablo siguió las pisadas de su maestro, Yeshua HaMashiach, o Yeshua de Nazaret. ¿En qué sentido? De que él exponía el Evangelio, la Torá, mas no la imponía. Y eso hay que resaltarlo de Pablo también. Pablo no venía y decía, ¿de dónde eres? O de tal, ¿tú crees en el Mesías? Sí, ok, te tienes que adherir a Israel. Pero ya, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás perdiendo el tiempo? Te vas a condenar, cuidado. Si vemos a un Pablo así, podemos fracasar también en los escritos de él. Entonces, a Pablo hay que entenderlo, hay que verlo según lo que vino a exponer, como Yeshua lo hizo. ¿Qué tan liberal? Voy a usar esta palabra. ¿Qué tan liberal era Pablo? Sería la palabra más correcta. ¿Qué tan liberal era Pablo con lo que él creía? Porque si vemos a un Pablo imponiendo de su Dios, de su doctrina, de su religión, entonces Pablo vino a imponer. Entonces sí podemos dar fe de que Pablo vino a imponer una nueva religión, que es de imposición. Que si no, tú tienes que estar a tal hora, tal día, tal fecha, tal hora, tal día. Entonces, en los siguientes capítulos vamos a ver mucha cosa más del pensamiento, de lo que Pablo
pretendía dar su mensaje. Lo dije desde un principio, hay cosas que no quedan claras de lo que Pablo trata de traspasar o de lo que trata de decir. Pero no hay que darlo por ligera y decir, no, Pablo era así. Pablo esto pensaba. Pablo esto confirmaba. Porque ahí estaríamos fallando. Hay que ser humildes, señores. Hay que empezar a conocer un poco de este Pablo, de Shaul de Tarso, que tiene muchos misterios. Hay mucho de él que aprender. Solo en este versículo nos podemos imaginar de lo que estaba hablando Pablo de Génesis, de lo que estaba hablando de lo que Susi ya leyó desde Génesis 34, la promesa a Abraham, cuando se esparcen las 12 tribus, tribu del sur, tribu del norte, quiénes se quedan, quién toma el mando, todo eso lo dominaba Pablo. Pero si nosotros no vemos, no dominamos, no nos damos la tarea de entender un poco más a Pablo, difícilmente lo vamos a entender. Y termino siempre diciendo, Pablo nunca empezó otra religión. Pablo siempre siguió su monoteísmo judío y muere como judío. Que no lo veamos en los Hechos de los Apóstoles como judío, eso es un problema. Lo estábamos leyendo, capítulo 16, cuando él mismo en su carne, el mismo Yeshua, lo toman, empieza el antisemitismo, el rechazo al pueblo judío. Y siempre lo termino diciendo, Pablo, Yeshua y los discípulos fueron judíos. Vivieron en el judaísmo, mas nunca lo impusieron. No imponían, ustedes tienen que hacer esto. Porque al momento de hacer, era tener, por decirlo así, tener autoridad y tener el descaro de querer convencer a otra persona quien no cree. Hay un dicho que dice que nadie puede sacar a nadie donde no quiere salir. Nadie. Entonces, sigamos, bendiciones a todos, y que cada quien continúe, y que al Padre, el Padre Todopoderoso, Él nos da. Él, de Él viene, de Él nace, de Él está. Todo está en Él. Si le pedimos, Él nos va a dar. Shabbat shalom. ¿Me permiten cerrar lo que comencé sobre el Evangelio solamente como pensamiento? Voy a regresar, no quiero que regresemos todos, solamente para dejarlo en el pensamiento de todos nosotros. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Según al parecer la Biblia nos prohíbe maldecir a nuestro hermano, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo está hablando esas palabras tan fuertes? Leemos Deuteronomio 27:1. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Yahweh tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar a la tierra que tu Elohim te da, tierra que fluye leche y miel, como el Elohim de tus padres te ha dicho. Oirás pues la voz de tu Elohim y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y en Deuteronomios 27:26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlo. Y todo el pueblo dirá amén. Pensemos qué evangelio nos trajo Yeshua y qué es lo que Él nos vino a hablar. Meditemos sobre Isaías, sobre lo que se habló. Y si en verdad estamos siguiendo el evangelio de nuestro Padre o seguimos todavía mandamientos de hombre. Shalom. Shabbat shalom, Padre. Les esperamos el próximo Shabbat. Que el Eterno le bendiga y guarde. Amén. Saludos y que el Eterno los bendiga a cada uno de ustedes. Shalom a todos.
Saludos, saludos.